La comunidad está consternada y ahora la Policía Judicial investiga las causas de este accidente. Pero ¿qué dice la ley en situaciones como estas? La póliza de riesgos del trabajo es lo que se conoce como un seguro obligatorio, es decir, todas las personas que contratan a otra persona para que trabaje para ellos, aunque sea de manera ocasional, están obligados a pagar esta póliza. Eso sucede, por ejemplo, con los jardineros, las personas que van a arreglar un techo, los que van a pintar, las empleadas domésticas ocasionales. Tienen que ser aseguradas a través de esta póliza de riesgos del trabajo. Si le sucede un accidente a esa persona ejecutando la labor para la que usted lo contrató, entonces ese accidente debe ser cubierto por usted a través de esa póliza. Y de no contar con una póliza, el abogado explica que la aseguradora asume el pago, pero el contratista siempre deberá devolver ese dinero. Isaí Barrios era un vecino de Punta Arenas, por lo menos oriundo de esa bella provincia. El día de ayer le mandó una foto a su mamá diciéndole: mami, estoy trabajando pintando una vivienda en San Rafael de Heredia. Sin embargo, no era su labor, ya que toda la vida había trabajado en casinos Isaí, pero luego de la pandemia, como muchos costarricenses, perdió el esfuerzo y hacía de todo para sacar a su familia adelante. Él ayer cae de un segundo piso en una construcción y pierde la vida. Mónica Matarrita viajó hasta San Rafael de Heredia para conversar con sus familiares y amigos. Muy lamentable esta muerte y una madre más que llora precisamente el fallecimiento de un hijo. Mónica Matarrita con la historia. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes a usted y a nuestros televidentes. Así es, un hecho que las autoridades judiciales ya están investigando para tratar de esclarecer qué fue lo que ocurrió en este accidente. Lo que dicen las autoridades es que, por lo menos la policía judicial, es que el día de ayer Isaí estaba trabajando en una construcción de una vivienda en el sector de San Rafael de Heredia, cuando por razones que ahora se están investigando precisamente, él cae desde un segundo piso y es en ese momento cuando lamentablemente se incrusta una varilla de construcción y esto le provoca la muerte. Minutos antes de esa tragedia él estuvo hablando con su mamá, fue una de las últimas personas con quien conversó y precisamente le mandó una fotografía donde aparece Isaí pintando parte de la construcción en la que estaba trabajando. Pero veamos de inmediato la información que preparamos con su historia. Isaí Barrios Robles fue el hombre que falleció tras un accidente laboral en una construcción en Heredia. La mayor parte de su vida fue supervisor de casinos hasta que llegó la pandemia. Él siempre se mantuvo trabajando, incluso ahora que cerraron un casino aquí en Yadrado, él rehizo su vida, se casó y él siempre estaba laborando. Me contó que se llevó parte de Punta Arenas para Heredia. Él hacía ceviche y lo vendía, entonces él disfrutaba, me imagino, eso, vender un producto muy típico de su tierra. En Heredia él vendía ceviches, fue una manera de llevarse parte de Punta Arenas con él y siempre tenía que estar haciendo algo. Al parecer, recientemente la necesidad de proveer el sustento en casa lo llevó a buscar una oportunidad laboral en la construcción, hasta que este lunes ocurrió la tragedia en Ángeles de San Rafael en Heredia. Según el organismo de investigación judicial, Isaí estaba en la construcción de un inmueble y trabajaba en un segundo piso, pero por razones desconocidas cayó desde esa altura y se incrustó una varilla en la espalda provocándole la muerte. Su amigo Josué fue uno de los primeros en recibir la noticia cuando lo llamó un ex jefe. En realidad no lo creí. Se lo dije a Jonathan, le decimos a él, el parce, se lo dije, no juegue con eso, con eso no se juega. Y ya me dijo que no, que era real. Y sí, muy duro. Sí, cuando un amigo parte, sí, no quedan palabras, ¿verdad? No queda mucho.
decir, más que todo, los sentimientos son los que afloran. Al lugar llegó el cuerpo de bomberos y Cruz Roja, pero lamentablemente ya no había nada que hacer por Isaí. La comunidad está consternada y ahora la Policía Judicial investiga las causas de este accidente. Pero ¿qué dice la ley en situaciones como estas? La póliza de riesgos del trabajo es lo que se conoce como un seguro obligatorio, es decir, todas las personas que contratan a otra persona para que trabaje para ellos, aunque sea de manera ocasional, están obligados a pagar esta póliza. Eso sucede, por ejemplo, con los jardineros, las personas que van a arreglar un techo, los que van a pintar, las empleadas domésticas ocasionales. Tienen que ser aseguradas a través de esta póliza de riesgos del trabajo. Si le sucede un accidente a esa persona ejecutando la labor para la que usted lo contrató, entonces ese accidente debe ser cubierto por usted a través de esa póliza. Y de no contar con una póliza, el abogado explica que la aseguradora asume el pago, pero el contratista siempre deberá devolver ese dinero. Lo cierto del caso es que la muerte accidental de Isaí fue una noticia devastadora para su familia y amigos. Este hombre tenía 55 años, era padre de 2 hijos y oriundo de Punta Arenas, pero actualmente vivía en Heredia con su esposa desde que se casaron en diciembre de 2021. Isaí siempre fue una persona muy luchadora, un hombre muy inteligente, una persona muy capaz. Él siempre competía, ¿verdad? Siempre estaba al frente, tratando de dar lo mejor de sí. Enseñaba mucho a las personas. Muchas personas que lo conocen hoy pueden decir que aprendieron de Isaí. Entre esas personas me incluyo yo. Y es que Josué trabajó 5 años con Isaí en el casino de un hotel en Punta Arenas. Ahí fueron supervisores y los recuerdos son muchos, como por ejemplo, don Isaí siempre se caracterizó por ayudar y enseñar a sus compañeros. Ahora, a pesar del dolor, le queda el consuelo de los buenos momentos que vivieron juntos. Después de la pandemia, nosotros tuvimos que cerrar, ¿verdad?, por situaciones de economía por parte de la empresa, y fuimos cesados, ¿verdad?, ya hace 2 años aproximadamente. No sé en qué condiciones pues, ahí estaba trabajando ahora en construcción. Me imagino que quería pues ocuparse tal vez, ¿verdad? Y desgraciadamente, bueno, él va a encontrar lo inesperado, ¿verdad? Que no deseábamos que sucediera. Entre las últimas cosas que Isaí le contó a su amigo fue que estaba reencontrándose con la vida y la felicidad. Hoy, el recuerdo que le queda a sus seres queridos es que siempre fue un hombre fuera de lo común y esto lo llevó a ganarse el aprecio de quienes hoy lloran su ausencia. Él era muy amante de sus hijos. Él en su teléfono tenía frases para sus hijos. Siempre supe que sí los quería mucho. Era un hombre soñador, pero no tenía tal vez un norte. Él quería ser feliz solamente. Y no tenía así como algo muy definido. Él vivía una vida muy alegre, muy dinámica. Lo que le puedo decir es que estaba muy entregado a su trabajo, que era lo que le gustaba, y amante de sus hijos siempre. El caso ahora lo investiga la Policía Judicial para esclarecer qué fue lo que ocurrió. Bueno, ese caso de Isaí Barrios Robles, que como decía Mónica Matarrita, él es oriundo en algún momento de la provincia de Punta Arenas, allá dejó una familia, también dejó familiares, amigos, y en el tiempo de COVID-19, en el año 2020, como miles de costarricenses, esa época le marcó la vida, perdió su trabajo, él durante casi buena parte de su vida, Isaí trabajó en casinos en la zona del Pacífico Central de nuestro país, sin embargo, por el COVID y tratando de restablecer y salir adelante, se vino para San José, también hizo una nueva vida acá en la provincia de Heredia y recién tiene 1 año precisamente de estar viviendo en la provincia de Las Flores hasta que ocurre esta fatalidad, una fatalidad que fue comunicada a su madre
minutos después, precisamente del fallecimiento. Isaí le mandó una fotografía, una que estábamos observando y que Mónica nos comparte acá a todos los amigos de Alerta 8, en el que Isaí mandó una foto a la mamá precisamente elaborando en esa construcción en San Rafael de Heredia, cerca del Tirol, donde había logrado encontrar un trabajo. Isaí no solo realizaba labores de pintura. En esta fotografía que le envía a su madre horas antes de perder la vida, él muy feliz porque había logrado precisamente obtener un empleo, un trabajo con el cual salir adelante. Les voy a compartir, amigos de Alerta 8, antes de una vez más reintegrar a Mónica y establecer si hay algún tipo de investigación en cuanto a la muerte de Isaí, que hay números muy reveladores en cuanto a las funciones y también a los derechos que tenemos todos los trabajadores de nuestro país. Ya lo decía el especialista Boris Molina, hay una legislatura que no solo exige, sino también estipula a través de nuestras leyes, las leyes laborales de nuestro país, que cualquier patrón que vaya a establecer un vínculo laboral con un empleado, ya sea para hacer un jardín de una vivienda o un trabajo de pintura, como lo estaba haciendo Isaí, no solo tiene que ser asegurado, sino también el empleador tiene que resguardar las condiciones laborales con las que en ese momento usted allá en casa o yo podamos estar trabajando en las diferentes labores que podemos estar realizando en nuestro país. Hay cifras reveladoras, Mónica. Por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo, en Costa Rica hay por lo menos 9.421 personas al año con lesiones de salud ocupacional, o sea, lesiones generadas por el trabajo. Oiga este dato, por cada 100.000 habitantes. Y Costa Rica es señalada por la OIT como una de las naciones, Mónica, donde hay mayor riesgo para el mercado laboral de cientos de trabajadores costarricenses. Datos bien reveladores, sin ánimo de juzgar el tema de Isaí, pero pareciera que hubo una negligencia que provocó la muerte de este puntarenense. Gustavo, y es que precisamente, bueno, eso es parte de lo que está investigando ya la Policía Judicial para tratar de esclarecer qué fue lo que ocurrió minutos antes de que Isaí cayera desde ese segundo piso que dice el OIJ que él se encontraba. En la imagen que veíamos, la última fotografía que él envía a su mamá, pues se le observa a él pintando lo que pareciera ser parte de un techo. Nosotros hemos estado en comunicación con su familia, ellos vienen desde Punta Arenas, es lo que nos decía su hermano Denis, vienen camino hacia San José, donde van a realizar las honras fúnebres. Esa fotografía fue una de las últimas que envió y nos decía y nos contaba que Isaí, bueno, lo veíamos en la información, siempre se dedicaba a trabajar en casinos, pero posterior a la pandemia, pues esto se complicó, él queda desempleado y comenzó a hacer trabajos similares a los que estaba haciendo ayer, pintar casas y labores similares. Precisamente en eso se encontraba el día de ayer. La familia ya viene hacia San José para estar durante la velación y posteriormente el día de mañana las honras fúnebres. Importante mencionar, Gustavo, también que estuvimos en el lugar donde ocurrió el accidente, intentamos hablar con los propietarios del lugar, sin embargo no fue posible, pues el caso se mantiene bajo investigación, que era lo que nos indicaban también y pues lo que ya la Policía Judicial ha dicho, y lo decía el abogado Gustavo, independientemente del tipo de trabajo que se vaya a realizar, pues siempre es necesario contar con una póliza y pues eso es parte de lo que ahora las autoridades están tratando de esclarecer. Sí, ya lo decíamos, Mónica, la OIT señala a Costa Rica con serias vulnerabilidades en el mercado laboral y hay datos muy reveladores en cuanto a informaciones que no solo a través de Noticias Telediario ustedes allá en casa pueden acceder, pero solo el año pasado 57.000 trabajadores fueron atendidos por el Instituto Costarricense de Seguros, que según el dato, esta institución de seguros de riesgo de trabajo protege actualmente a 1.5 millones de personas. Sin embargo, y una cifra donde se invierten más de 165 mil millones en riesgos laborales. Pero aquí lo que queda claro, Mónica, con la muerte y lamentable muerte de Isaí, que ya usted nos confirma, él va a ser, o las honras fúnebres se van a realizar en Heredia el día de mañana, no va a ser trasladado a la provincia de Punta Arenas, pero sí hay que salvaguardar en cuanto a la muerte de Isaí, que eventualmente puede haber una investigación y que se pueden también dar señalamientos precisos sobre la responsabilidad de la muerte de Isaí. Recuerden allá en casa, y es que somos
muchísimos los costarricenses que realizamos labores como las que hace Isaí en trabajos informales y que hoy por hoy, según las leyes de trabajo actuales que en las últimas ediciones fueron transformadas en la Asamblea Legislativa, el tema del aseguramiento es vital, Mónica, ya lo decía Boris Molina, para precisamente evitar este tipo de hechos, porque además de ese seguro importante por cualquier circunstancia médica que pueda afrontar un trabajador en la informalidad, un trabajador de esta clase de oficios, también el tema de seguridad. Isaí, según el OIJ, usted me lo confirma, Mónica, él estaba en un segundo piso cuando ocurren los hechos, y si nos otra vez nos apegamos al código laboral de nuestro país, pues tuvo que haber existido por lo menos algún instrumento que salvaguardara a Isaí en ese segundo piso, que pareciera por lo que sucedió, pues no existía en ese momento, Mónica. Efectivamente, Gustavo, lo que el OIJ indica es que él estaba exactamente en un segundo piso, estaba trabajando en esa construcción. La fotografía que él envía a su madre, pues se le ve a él específicamente en un segundo piso pintando parte del techo, lo que pareciera ser. Y lo que dice el OIJ es que él cae desde ese segundo piso y es en ese momento cuando lamentablemente se incrusta la varilla y esto le provoca la muerte en el lugar. Y como ya lo veíamos en la información anterior, bueno, el OIJ, parte de las pesquisas que va a realizar es tratar de esclarecer si contaba o no para ese momento con algún dispositivo de seguridad que pudiera haber impedido su caída. Eso es parte de lo que está investigando la Policía Judicial, y con exactitud saber qué fue lo que ocurrió, si se resbaló, si fue quizás que dio algún mal movimiento. Eso es parte de lo que el OIJ está investigando. Lo cierto del caso, Gustavo, es que, bueno, lo explicaba el abogado con quien consultamos, don Boris Molina. Él lo decía que por más sencillo que parezca un trabajo que se haga en casa, pues siempre es necesario que se cuente con una póliza. En este caso desconocemos si se contaba o no con esa póliza para don Isaí o con o alguno de los otros trabajadores que se encuentran en el lugar, porque como ya lo decíamos, intentamos conversar, llegamos al lugar, llamamos varias veces, pero no obtuvimos respuesta. Ahí nos decía nuestro compañero en realización, Eric Madrigal, no tenía el arnés puesto, que es fundamental para los trabajadores que precisamente laboran en el campo de la construcción en nuestro país. Gracias, Mónica Matarrita. El más sentido pésame a esta familia, porque es una verdadera tragedia que un costarricense queriendo salir adelante pierda la vida de esta manera. Gracias, Mónica.